Bienvenidos. En este video estaremos viendo cómo graficar las coordenadas geográficas y polares utilizando los criterios y parámetros de dibujo. Para ello necesitamos graficar primero lo que es nuestro plano y vamos a observar acá lo siguiente. Por definición, si usted observa, me dice acá primero la coordenada geográfica, que es lo primero que vamos a analizar. Me dice debe tener módulo y rumbo. Vamos a tomar acá en cuenta que al hablar del rumbo, por definición, me dice lo siguiente, que el rumbo se mide desde el eje principal hacia los ejes auxiliares. En este caso, el eje principal vendría a ser el eje Y, el eje vertical, y los ejes auxiliares, el eje horizontal. Antes de graficar, necesitamos acá colocar lo que son nuestros puntos cardinales. Cuando hablamos del rumbo, aquí vamos a utilizar los puntos cardinales. Para nuestro caso, vendría a ser acá norte, sur, oeste y el este. Esos son nuestros puntos cardinales. Y por definición me dice acá, recuerde que para graficar el rumbo me dice utilizar el eje principal y abrirse hacia los ejes auxiliares. El eje principal es el eje Y, es decir, norte-sur. Y desde aquí podemos graficarle, ya sea hacia el eje auxiliar este o hacia el eje auxiliar oeste. Lo mismo podemos hacer con el eje sur. En este caso, desde el eje sur podemos abrirnos hacia el eje este o hacia el eje oeste. Y de esa manera vamos a graficar lo que es el rumbo. Al hablar de lo que es una coordenada polar, lo que tenemos acá con el texto de color azul, en cambio estamos hablando de que para graficar debe tener la coordenada polar módulo y dirección. Al hablar acá específicamente de la dirección, como usted puede observar, acá nos dice por definición la dirección, ¿sí? Se mide siempre desde el eje X positivo y en sentido antihorario. Entonces, en el plano vamos a escoger primero el eje X positivo. Tenemos, miren acá, lo que es el eje X positivo. Y desde este eje o desde esta línea vamos a graficar el ángulo en sentido antihorario, es decir, en este sentido. Este ángulo obviamente puede estar ya sea acá en el primer cuadrante, ¿sí? Puede también estar en el segundo cuadrante, puede estar en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Eso va a depender acá del valor del ángulo que tenga, en este caso la coordenada. Recordemos que en este caso, al hablar de tanto ya sea en la coordenada geográfica como en la coordenada polar, cada eje va a tener un valor. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, acá al hablar del eje X, aquí tenemos que esto vale 0 grados. Al hablar del eje Y positivo, aquí va a valer 90 grados. Al hablar del eje Y negativo, en cambio tenemos que esto vale 180 grados. Y al hablar del eje Y negativo, en cambio tenemos acá nuestro valor de 270 grados. 270 grados. Vamos a escribirle acá de mejor manera este resultado. Me dice 270 grados. Perfecto. Y si regresamos nuevamente al eje X positivo, nos vamos a encontrar con el valor de 360 grados. Entonces el eje X positivo puede tomar ya sea el valor de 0 o el valor de 360 grados. Teniendo ya esto en mente, vamos a ver cómo aplicamos esta teoría a un ejercicio. Vamos a ver acá el primer ejercicio en el cual me da el vector M. Sí, para el vector M me indica acá, sí, que tiene mucho ojo, ¿no? En la definición. Ya dice el valor 20 kilómetros por hora y acá, mira, encontramos norte-oeste, es decir, encontramos acá lo que es una coordenada geográfica, encontramos acá los puntos cardinales. Entonces, como encontramos los puntos cardinales, usted puede decir, entonces ha sido una coordenada geográfica. Como ya sabemos que es una coordenada geográfica, la definición me dice debe tener módulo y debe tener rumbo. Entonces vamos a relacionarle con nuestro vector. Entonces el módulo tendría que valer 20 kilómetros por hora. ¿Sí? Y el rumbo, en este caso me dice, va a ser norte-oeste. NO significa acá norte-oeste. No recuerde los puntos cardinales. N norte o el oeste. Entonces, como ya conocemos acá lo que es rumbo, que es norte-oeste, por definición, cuando usted no encuentre un valor numérico entre los puntos cardinales, sea norte o este, físicamente podemos escribirlo esto de esta manera. ¿Sí? Aquí usted le puede poner norte, ¿sí? 45 grados
oeste. ¿Sí? Y con eso usted tiene ya lo que es la coordenada. ¿Sí? Norte 45 grados oeste cada vez que usted no encuentre un valor numérico ahí, ¿no? Entonces vamos a ponerle acá el norte 45 grados oeste. ¿Sí? Eso le va a indicar este valor de aquí, ¿no? Cuando no tengo un valor numérico entre los puntos cardinales. Ahora vamos a graficar lo que es nuestra coordenada. Entonces, ¿cómo graficamos? Para ello usted necesita dos instrumentos importantes, la regla y un graduador. Eso es lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, antes de graficar, ¿sí? La coordenada geográfica, vamos a ubicar los puntos cardinales. Recuerde, eso sería nuestro primer paso, ¿no? Ubicar los puntos cardinales. Entonces, sería acá el norte, el sur, acá el oeste, y por acá tenemos el este, ¿sí? Entonces, según el valor del rumbo, observe acá, el valor del rumbo me dice norte 45 grados oeste, ¿sí? Entonces vengo acá a nuestra coordenada, a nuestro plano, ¿sí? Y observamos, mire, acá tiene aquí el norte y acá el oeste, ¿sí? Entre estas dos letras vamos a trabajar con nuestra coordenada, es decir, vamos a trabajar en el segundo cuadrante, vamos a trabajar en toda esta parte de aquí. Aquí está lo que significa el norte y el oeste, ¿sí? Entonces, ¿cómo graficamos ahora sí este valor? Vamos a utilizar acá lo que es nuestro graduador y vamos a hacer lo siguiente. El graduador le tenemos que ubicar de la siguiente manera, ¿sí? Tiene que coincidir este eje, ¿sí? Aquí la base del graduador con el eje Y. Y en este caso, el valor de 90 grados, la línea de 90 grados con el eje Y, es decir, con el norte. Entonces vamos a hacer coincidir esos valores. Vamos a arrastrar acá lo que es nuestro graduador y le hacemos coincidir acá, ¿no? Si usted observa, mire, aquí ya está coincidiendo con el eje X y le vamos a llevar hasta que coincida los 90 grados. Perfecto. Ahí está coincidiendo ya los 90 grados con el eje Y. Una vez que ya coincide eso, ¿sí? Vamos a graficar el ángulo. Recuerde que dice 45 grados hacia el oeste. Entonces, ¿sí? Vamos a graficarle acá utilizando nuestra regla. Entonces vamos a ubicarle acá lo que es nuestra regla, que coincida allí de igual manera, ¿sí? Y vamos a girarle a nuestra regla hasta que coincida con los ángulos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Como estamos utilizando aquí, recuerde, decía que debemos utilizar el eje vertical o el eje principal, en este caso vendría a ser el eje norte, nuestra regla le vamos a hacer coincidir con el eje Y, ¿sí? Y en nuestro graduador, si nosotros observamos, le vamos a acercar acá un poco, ¿sí? Va a observar usted que acá tiene unas numeraciones que van a ir de 10 en 10. Si observamos, mira, aquí tiene 110, perdón, 100, 110, 120. Entonces, cada una de estas líneas más larguitas va a tener una numeración que va a ir de 10 en 10, ¿sí? Cada uno de estos valores. Las líneas más pequeñitas que usted observa, en cambio, por aquí, por ejemplo, entre el 100 y el 90, estas más pequeñitas van a tener, en cambio, numeraciones que van de 5 en 5, ¿sí? Entonces, vamos a graficarle acá lo que es nuestro valor, nuestro ángulo. Vamos, en este caso, a girar nuestro valor. Observemos entonces, sí, como me dice 45 grados, recuerde en este caso, en el eje Y, en el eje norte, aquí para nosotros va a ser 0 grados. Eso debe tener usted presente. Sí, acá arriba, donde que usted encuentra 90, va a ser 0 grados y desde aquí le vamos a ir girando hasta cumplir con los 45. Aquí vale 0, aquí valdría 10, 20, 30, 40 y me dice 45. Ah, entonces sería hasta aquí. Una vez que le ubicamos la regla justo en esa línea, vamos a trazar acá lo que es nuestro vector, ¿sí? Entonces vamos a trazarle aquí lo que es nuestro vector desde el punto 0, ¿sí? Entonces le trazamos. Ahora, ¿cómo le trazamos? Me dice 20. Usted puede ir aquí utilizando sus reglas. Si usted observa aquí en la regla tendríamos 1, 2 y así sucesivamente hasta que avance al 20. Pero le va a salir una gráfica muy grande. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizar escalas. Sí, usted puede hacerle cuenta que desde el 0 hasta el 1, sí, le valga de pronto 2,
le valga 3, le valga 4 y así sucesivamente. Yo le voy a hacer que valga cada uno de estos 4. Entonces aquí sería, hasta el 1 sería 4, 8, 12, 16 y hasta el 5 vendría a ser los 20. Y ya tenemos aquí lo que es graficado nuestro vector. Vamos a quitar por el momento acá la regla y el gradador para observar cómo nos queda acá nuestra línea. Entonces, esta línea que usted acaba de graficarle, ¿sí? Es lo que se conoce como el módulo, es decir, los 20 kilómetros por hora. Entonces, esto vale 20. Una vez que ya graficamos el módulo, ¿sí? Ahora vamos a graficarle el ángulo, ¿sí? Entonces, el ángulo, recuerden, me decía era 45 grados. Entonces, ese ángulo de 45 grados resulta que es desde el norte, aquí mismo le dice, no, norte hacia el oeste. Entonces, tendría que venir con esta dirección. Acá le indica, no, norte, me ubico en el eje norte y 45 grados y me oriento o giro hacia el eje oeste. Y tenemos aquí, miren, graficado lo que es los 45 grados. Y ya tenemos graficado, ¿sí? Entonces acá lo que le dice en el ejercicio es que haya lo que es el módulo y que haya la dirección. Entonces el módulo ya sabe, ¿no? Vale 20 kilómetros por hora. ¿Cómo saco la dirección? Si la dirección, recuerde acá en la teoría de la coordenada polar, me decía que se mide desde el eje X positivo y en sentido antihorario. ¿Sí? Entonces vamos a graficarle justamente eso, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí cómo le graficamos esta partecita. Entonces nos ubicamos aquí en el punto 00, le vamos a achicar esto un poquito y le vamos a graficar el ángulo. ¿Desde dónde? Desde el positivo que vendría a ser nuestro eje, en este caso acá. Sí, acá tendríamos el eje X. Usted observa, aquí sería en el eje oeste, estaría el eje X positivo, ¿verdad? Entonces, vamos a girarle desde aquí hasta la línea. ¿Sí? Entonces vamos a girarle desde esta línea, ¿sí? Perfecto, mire, hasta la línea, hasta acá. Y ese ángulo es el que se conoce como la dirección, ¿sí? ¿Cómo sacamos ese valor? Vamos a observar acá lo siguiente. Si usted lo observa, ¿sí? En todo esto que trazamos, aquí hay un pedazo de un cuadrante. Todo esto de aquí es un pedacito de un cuadrante. Esto sabemos que físicamente vale 90 grados, ¿sí? Y este otro pedacito sobrante que encontramos por acá, según lo que acabamos de ahorita de graficarle, esto valdría 45 grados que tenemos aquí. Ese pedacito acá faltante, mire. Aquí tenemos los 45 grados. Entonces, ¿cómo hallamos la dirección? ¿Sí? Entonces, la dirección, si resulta que viene a ser igual, ¿sí? A sumar estos dos valores. Los 90, que es el pedacito del cuadrante, más los 45 que está ahí de color rojo. Esto sumándolo me va a salir ahí un ángulo de 135 grados. Y con eso tenemos acá lo que es nuestra dirección. Y ya hemos graficado acá lo que es, en este caso, nuestra coordenada geográfica. Vamos a ver por acá cómo graficar ahora lo que es la coordenada polar, utilizando los mismos parámetros. En este caso, si dentro de lo que es la coordenada polar, tenemos esto por definición, ¿no? Me dice módulo y dirección. Entonces, como tenemos acá por definición el módulo y la dirección, hacemos de igual manera la comparación. Módulo, según el ejercicio en nuestro vector, vendría a ser 3 metros. Y la dirección, según el ejemplo de nuestro vector, vendría a ser 260 grados. Si usted observa, acá ya no tenemos que hallar la dirección porque como es una coordenada polar, automáticamente ya viene la dirección. Mientras que acá en el ejercicio de coordenada geográfica venía módulo y rumbo. Por eso es que hallamos la dirección. Acá ya viene módulo y dirección, ya no es necesario que hallemos la dirección, entonces solamente vamos a graficar. Entonces, vamos a proceder a graficar utilizando los criterios que vimos anteriormente. Vamos a utilizar acá la regla y un graduador. Vamos a ver entonces acá. Vamos a hacer coincidir de igual manera acá lo que es nuestro graduador. Le vamos a achicar un poco. Y vamos a hacerle coincidir acá el eje X y el eje Y con 90 grados. Perfecto. Y vamos a utilizar nuestra regla que me dice acá los 3 metros. Hacemos coincidir la regla con el 00 y vamos a girar acá, ¿no? Si usted observa, para girar
¿sí? Tendríamos que ir acá, ¿no? Utilizando lo que es el giro, ¿sí? Y mire, sería, si voy desde aquí, desde el eje X positivo, sería 0, 90, 180 y acá 270. Entonces, si usted observa por acá en el tercer cuadrante, debería estar ubicado nuestro graduador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacerle? Al graduador simplemente le vamos a girar, nada más. Entonces, le vamos a girar hacia esta parte de abajo. Ahí está coincidiendo con el eje X. Y ahí si no, nos vamos con nuestra regla. 0, 90, 180. Y aquí viene, nos recuerde que va de 10 en 10. 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250 y 260. Coincide con esta línea. Listo, entonces como ya conocemos aquí que coincide con los 260 grados que es el ángulo, procedemos a trazar la línea. Entonces vamos a ver acá la línea de nuestro vector que vendría desde aquí, desde el punto 0, ¿sí? Hasta el valor que saquemos por acá, ¿no? En este caso, vamos a ver el resultado. Listo, entonces venimos acá. Como me dice 3 metros nada más, entonces sería 1, 2 y me acerco hasta la línea número 3 nada más. Perfecto. Listo, y tenemos ya graficado lo que es ya nuestro vector. Entonces vamos a eliminarle acá ya está el gradador y nuestra red. Y tenemos, miren aquí lo que es nuestro vector. Entonces vamos a graficarle aquí la puntita de flecha, ¿sí? Para lo que es nuestro vector. Listo, aquí tenemos la punta de flecha. Y vamos a ver en este caso cómo se grafica el ángulo. Entonces el ángulo, recuerde por definición, me indicaba lo siguiente, ¿sí? Me decía, vamos a ubicarle aquí para graficar el ángulo nada más, ¿sí? Coincidir con el eje X positivo, ¿sí? Y le vamos a trazar hasta, ¿sí? Me dice la línea. Entonces trazamos acá la línea, ¿no? Vamos a trazarle la línea desde aquí, mire, desde el eje X positivo en sentido antihorario hasta la línea. Entonces hasta aquí estaría graficado lo que es nuestro ángulo de los 260 grados. Y con eso tenemos ya graficado lo que es nuestras coordenadas utilizando el criterio de lo que es una coordenada geográfica y una coordenada polar.